Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí un ratito con María. Vamos a estudiar un rato o un ratito, tú y yo aquí en Hechos 4, Hechos de los Apóstoles 4. Vamos a leer un poco allí para ver qué hechos de los discípulos ocurrieron allí, qué acontecimientos ocurrieron allí. Entonces, hablando ellos al pueblo, repetimos, Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. En Hechos 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué sermón has dado donde han creído unos 5,000 personas? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad y con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, vamos a seguir. Ellos entonces les
amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Que Dios bendiga a los oidores y hacedores de su santa palabra. Qué lindo este hecho cuando Pedro y Juan ocurrió un milagro a través de Pedro y de Juan, este hombre que tenía 40 años, entonces paralítico, y entonces el Señor concebió este milagro, pero ellos estaban siendo perseguidos, estaban ellos siendo amenazados, y Pedro dice que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces allí creyeron unos 5,000, y fíjense cómo tenían también todas las cosas unánimes. También ellos predicaban de la resurrección de los muertos, entonces porque ya el Señor había resucitado, y entonces esto fortaleció la fe de los apóstoles. Y me llama la atención la parte que dice que ninguno de ellos tenía necesidad. Es bueno que sepamos, hermanos, que lo que tenemos debemos compartirlo. No podemos no podemos hacernos
indiferentes ante las necesidades de las personas de nuestro entorno. Así que lindo, me encantó este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Te invito a leer la Biblia. Este libro a mí me encanta el libro de Hechos de los Apóstoles, porque hoy tú y yo estamos escribiendo los hechos de los apóstoles hoy, de los discípulos de Jesús hoy. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí un ratito con María. Te acompañó tu amiga hermana en Cristo, María Pérez. Dios te bendiga y espero que todo vaya bien contigo. Y también que te preguntes, siempre la profesora María pone tarea, pregúntate cuáles son las obras de bien que voy a hacer hoy, con quién voy a compartir las bendiciones materiales, intelectuales, emocionales. También tenemos bendiciones que cuando nosotros estamos equilibrados emocionalmente, estamos tranquilos y entonces podemos encontrarnos con una persona que tenga una necesidad de, podemos decir, emocional, que esté triste, que esté desesperanzado, también puede detenerte y también podemos decir, enseñarles dónde buscar, llevarlos a Jesús, que es quien da el gozo y la paz. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí un ratito con María. Te acompañó tu amiga hermana en Cristo, María Pérez. Recuerda que el Señor Jesús te ama y yo también te amo. Que Dios te bendiga. Déjame en tu comentario al pie del video, y si tienes alguna petición de oración también déjala por allí para nosotros estar orando por ti y por tu familia, acompañarte a orar, porque es bueno que podemos decir que cultives o que construyas el hábito de orar, el hábito de la oración. Orar es hablar con Dios, apartarnos y hablar con Dios y esperar las instrucciones que Él tiene para con nosotros, las instrucciones que Él tiene para con sus hijos, para con los hijos que se comunican con Él. Y Él te habla a ti por medio de su santa palabra, y entonces también te puede hablar por medio de la oración. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí un ratito con María. Feliz día, feliz semana.